Nunca te lo dijeron así, pero lo aprendiste igual. Ser cortés te mantiene a salvo. No a salvo de perder, sino a salvo de incomodar. Desde temprano entendiste que si bajabas la voz, si sonreías, si explicabas de más, el choque se diluía. Nadie se enfadaba. Nadie te señalaba. Y confundiste esa ausencia de conflicto con respeto. La primera escena es pequeña, tan pequeña que pasa desapercibida. Alguien te pide algo que no te conviene. No es grave, no es urgente, no es injusto, al menos no a simple vista. Tú dudas medio segundo, lo suficiente para sentir que decir que no sería exagerado. Así que dices que sí. Lo haces con buena cara, con educación, con la sensación íntima de haber sido razonable. No hay castigo inmediato, y por eso no aprendes nada. Ahí nace el primer momento en el que la cortesía empieza a costarte más de lo que vale. No cuando te exigen, sino cuando tú te adelantas, cuando ofreces flexibilidad antes de que te la pidan, cuando te acomodas para que el otro no tenga que hacerlo. Crees que eso te hace valioso. En realidad te hace funcional. Imagina una mesa. No es simbólica, es real. Una reunión cualquiera. Tú estás ahí, atento, presente. Escuchas más de lo que hablas. Cuando intervienes, lo haces con cuidado. No interrumpes, no cortas, no impones. Dejas espacio. Al final de la conversación, las decisiones se toman. No en tu contra, simplemente sin ti. Nadie te faltó al respeto, pero tampoco te tuvieron en cuenta. Sales de ahí con una sensación difícil de nombrar. No es rabia, no es tristeza. Es algo más incómodo, la certeza de que podrías haber hablado y no lo hiciste. No porque no supieras qué decir, sino porque no querías parecer brusco. Preferiste ser correcto antes que ser decisivo. Y el sistema leyó exactamente eso. La cortesía, en este punto, no es una virtud moral. Es una señal operativa. Indica que estás dispuesto a absorber fricción para que otros no la sientan. Indica que priorizas la armonía visible sobre tu posición real. Y cuando emites esa señal una vez, queda registrada. No en palabras, en comportamiento esperado. El error aquí es creer que el mundo responde a la intención. No lo hace. Responde a patrones. Y el patrón del que siempre suaviza, siempre espera, siempre entiende, es claro. No necesita ser presionado. Se ajusta solo. Ese patrón no despierta ataque. Despierta uso. La escena se repite en otro contexto. Un mensaje fuera de horario. Un favor que llega envuelto en amabilidad. Perdona que te moleste. Sé que es tarde. Tú respondes rápido. No porque sea urgente, sino porque no quieres parecer difícil. El otro aprende algo en ese intercambio. Aprende que tu tiempo es accesible, que tu límite no es fijo, que siempre hay un poco más. Aquí no hay abuso explícito. Hay aprendizaje silencioso. El aprendizaje de que contigo se puede. Y cuando contigo se puede, contigo se hace. No por maldad, por economía. El sistema siempre elige el camino de menor resistencia. Este es el primer momento en el que no ser cortés habría cambiado todo. No con un discurso, no con una confrontación, con una pausa, con un silencio, con un ahora no, sin explicación. Pero no lo hiciste, y no pasó nada. Eso es lo peligroso, porque cuando no pasa nada, el comportamiento se repite. La imagen central vuelve, la mesa, la conversación, el mensaje, siempre lo mismo. Tú del lado de la comprensión, del lado de la flexibilidad, del lado de la buena disposición. Y poco a poco, sin que nadie lo declare, tu rol se fija. El que entiende, el que espera, el que se adapta. No te lo dicen, pero lo sienten. Si siempre eres cortés, no eres un punto de fricción. Y lo que no fricciona no decide, solo acompaña. Aquí es donde la mayoría se engaña. Cree que la cortesía es acumulativa, que cuanto más educado sea hoy, más consideración recibirá mañana. Pero la consideración no se acumula, la posición sí. Y cada acto de cortesía innecesaria mueve tu posición 1 centímetro hacia atrás. No se trata de ser hostil, no se trata de imponerte por ego. Se trata de entender que hay momentos en los que suavizar el gesto no suaviza el costo, solo lo traslada a ti. Y ese traslado, repetido, se convierte en hábito. Piensa en la última vez que cediste sin necesidad. No fue una gran renuncia, fue algo pequeño. Por eso lo justificaste, por eso no te dolió en el momento.
Pero ahora míralo con distancia. Pregúntate qué señal emitiste, qué patrón reforzaste, qué lugar ocupaste sin darte cuenta. El primer momento siempre es así, discreto, educado, razonable. Nadie aplaude, nadie critica, pero algo queda establecido. Y una vez establecido no se revierte con buenas intenciones, se revierte con fricción. La escena se congela justo ahí, antes de que vuelvas a decir que sí por costumbre, antes de que suavices otra decisión para no incomodar. La pregunta no busca que te sientas culpable, busca algo más incómodo, que mires con honestidad el precio que ya estás pagando por ser siempre tan correcto. El segundo momento no aparece como conflicto, aparece como reconocimiento, como una palmada invisible en la espalda, como palabras que suenan bien y pesan más de lo que parecen. Te dicen que confían en ti, que valoran tu forma de ser, que eres distinto a los demás. Y tú escuchas con atención porque durante mucho tiempo confundiste ese tipo de frases con protección. La escena es cotidiana. Estás en un entorno donde ya has demostrado constancia. Cumples, no te quejas, resuelves. Alguien lo nota y lo verbaliza. Contigo da gusto trabajar. Eres muy considerado. Siempre respondes. Mientras escuchas, algo se acomoda dentro de ti. Te sientes reconocido. Y justo en ese punto, sin levantar la voz, llega la petición adicional. No como exigencia, como confianza. Aquí ocurre algo clave. No te están pidiendo más porque seas el mejor. Te están pidiendo más porque no generas fricción, porque no haces ruido, porque absorbes. El elogio no es un premio, es un lubricante. Hace que la siguiente carga entre sin resistencia. Este es el segundo momento en el que la cortesía se vuelve costosa, cuando aceptas más para sostener una imagen que otros construyeron sobre ti. No quieres decepcionar, no quieres romper la narrativa de que eres el comprensivo, así que dices que sí otra vez. No porque quieras, porque sientes que ahora debes. Observa la mecánica. Nadie te amenaza, nadie te presiona. Todo ocurre en un clima amable. Precisamente por eso es tan efectivo. El sistema no necesita fuerza cuando tiene colaboración voluntaria. Y tú colaboras porque crees que eso te mantiene dentro. La imagen central vuelve, pero con otro matiz. Ya no estás en la mesa como observador silencioso. Ahora estás como soporte. Eres el que mantiene las cosas en movimiento, el que resuelve cuando otros fallan, el que aguanta cuando hay presión. Te vuelves necesario. Y eso parece poder. Pero no lo es. Es dependencia invertida. Cuando eres necesario por tu capacidad de absorber, no te valoran por lo que decides, sino por lo que toleras. Y lo que toleras se convierte en estándar. Nadie piensa que te está usando. Simplemente se ajustan a lo que siempre has ofrecido. El problema aparece cuando confundes ser apreciado con ser respetado. El aprecio es emocional. El respeto es estructural. El primero se expresa en palabras. El segundo se expresa en límites. Y tú has estado acumulando palabras, no posición. La cortesía aquí se manifiesta como gratitud excesiva. Agradeces el elogio. Agradeces la confianza. Agradeces la oportunidad de hacer más. Cada agradecimiento comunica algo que no dices en voz alta, que necesitas ese reconocimiento. Y cuando alguien detecta necesidad, ajusta el trato en consecuencia. No ser cortés en este punto no significa rechazar el reconocimiento. Significa no convertirlo en deuda. Significa escuchar el elogio sin responder con sobreentrega. Significa aceptar que te valoren sin sentir que debes pagar con sacrificio adicional. Mira lo que ocurre cuando no reaccionas de inmediato. Cuando no dices claro, no hay problema. Cuando dejas un espacio, el otro espera, mide, recalcula. Y en ese recalculo se revela algo importante. Si la relación dependía de tu disponibilidad absoluta, no era equilibrio, era conveniencia. Este segundo momento suele justificarse con una frase peligrosa. Si no lo hago yo, ¿quién? Esa pregunta parece responsable, pero encierra una trampa. Te coloca como pilar sin darte control. Te vuelve imprescindible sin darte margen. Y lo imprescindible siempre se da por hecho. La escena se repite en distintos ámbitos. En trabajo, en familia, en relaciones. Siempre que alguien te elige, no por tu criterio, sino por tu aguante. Y siempre que aceptas para no romper la imagen de confiable. Poco a poco, tu tiempo deja de ser tuyo. Tu energía se asigna antes de que decidas. Y tú sigues diciendo que sí, convencido de que eso te mantiene seguro.
pero la seguridad que ofrece la cortesía prolongada es falsa. No te protege, te fija, te deja en un lugar cómodo para los demás y estrecho para ti. Y cuanto más tiempo pasas ahí, más difícil parece moverte sin parecer ingrato. La imagen se congela en un instante incómodo. Alguien acaba de decir, sabía que podía contar contigo. Tú sonríes, asientes, pero por dentro sabes que ese contar contigo no vino acompañado de una elección real, vino acompañado de una carga asumida. La pregunta queda suspendida, sin adornos ni consuelo. ¿Estás aceptando más porque lo quieres o porque temes perder el lugar que te dieron a cambio de tu cortesía? El tercer momento aparece cuando ya sabes que vas a decir que no, pero decides explicarlo para no parecer duro. No dudas de la decisión, dudas de cómo será recibida. Y esa duda es suficiente para convertir un límite claro en una conversación larga. La cortesía aquí no busca acuerdo, busca absolución. La escena es tensa, aunque nadie levanta la voz. Alguien espera algo de ti. Tú ya evaluaste el costo. Sabes que aceptar te perjudica. Sabes que ceder sería repetir el patrón. Así que dices que no. Pero inmediatamente después, sin que nadie lo pida, empiezas a justificarte. Hablas de circunstancias, de contexto, de cansancio, de prioridades. No para informar, para tranquilizar. Este es el tercer momento en el que no ser cortés cambia por completo la dinámica, cuando transformas una decisión en un argumento. En el instante en que explicas de más, tu límite deja de ser un punto fijo y se convierte en una posición negociable. No porque el otro sea agresivo, sino porque tú abriste la puerta. La imagen central vuelve a mutar. Ya no es la mesa inicial ni el elogio cómodo. Es una conversación que parece razonable, empática, civilizada. El otro asiente mientras escuchas tu propia explicación. Y justo cuando terminas, responde con una frase que ya conoces. Lo entiendo, pero no hay ataque, solo ajuste. Y ahora estás discutiendo algo que ya habías decidido. Observa lo que ocurre en ese momento. Tu postura se debilita, no porque sea injusta, sino porque la presentaste como algo que necesitaba validación. Al explicar, revelas dónde te duele, qué temes, qué te incomoda. Das información estratégica sin darte cuenta. Y la otra parte la usa no para dañarte, sino para insistir un poco más. Aquí la cortesía adopta una forma muy específica, la necesidad de ser comprendido. Quieres que el otro vea que no eres egoísta, que no actúas por capricho, que eres razonable, pero el poder no responde a razonabilidad, responde a claridad, y la claridad no se defiende, se ejerce. Cuando justificas un límite, haces algo peligroso. Asumes que el otro tiene derecho a evaluarlo, que debe estar de acuerdo, que tu decisión necesita pasar por su filtro emocional. No es así. Cada adulto gestiona su propia frustración, pero cuando tú te encargas de amortiguarla, te colocas un escalón más abajo. La escena se repite en distintos contextos. En dinero, cuando explicas por qué no puedes prestar. En tiempo, cuando detallas por qué no puedes quedarte más. En relaciones, cuando argumentas por qué no aceptas algo que te incomoda. Siempre el mismo patrón. Cuanto más explicas, más te interrumpen. Cuanto más te interrumpen, más justificas. Y al final, terminas cediendo un poco solo para cerrar la conversación. No fue una derrota total. Eso es lo que te dices. Pero cada concesión parcial debilita el próximo límite. Porque ahora hay un precedente. Ahora saben que si insisten lo suficiente, algo se mueve. Y la próxima vez, empujarán antes. No ser cortés en este momento no significa ser frío ni agresivo. Significa decir menos y sostenerlo. Decidir y detenerte. Permitir que el silencio haga su trabajo. El silencio incomoda, sí, pero esa incomodidad no te pertenece, es del otro. Y cuando intentas quitársela, pagas con posición. Hay una creencia muy arraigada que alimenta este error. Pensar que si el otro no entiende, la relación se daña. En realidad lo que daña la relación es la ambigüedad, porque la ambigüedad crea expectativas falsas, y las expectativas falsas siempre terminan en resentimiento. La cortesía excesiva te hace creer que explicar es un acto de cuidado. A veces lo es, pero en decisiones que te protegen, explicar de más es una forma de traición interna. Es decirte a ti mismo que tu criterio no basta, que necesitas permiso emocional para ejercerlo. La imagen central regresa con un matiz más duro. Te ves a ti mismo saliendo de la conversación. Todo parece en orden. Nadie se enfadó, nadie gritó, pero algo se perdió. No fue la relación. Fue el peso de tu palabra.
Porque cuando tu no viene acompañado de un discurso, deja de ser un cierre, se convierte en un ensayo. Este tercer momento no deja cicatrices visibles, deja algo más sutil, la sensación de que cada decisión importante viene con desgaste, que cada límite es una batalla, y empiezas a evitarlos. No porque no sean necesarios, sino porque ya sabes lo cansado que es defenderlos. Ahí está el costo real, no en el conflicto puntual, sino en la fatiga acumulada, en el hábito de explicar antes de decidir, en la costumbre de justificarte por existir. La cortesía aquí no te hace amable, te vuelve predecible. La escena se congela justo después de que terminas de hablar. Hay un silencio breve, el otro procesa, tú esperas, no sabes si insistirá, si negociará, si aceptará. Y en ese instante aparece la pregunta incómoda que no puedes seguir evitando. Cuando dices que no, ¿estás marcando un límite o estás pidiendo que te convenzan de cambiar de opinión? El cuarto momento llega cuando decides callar para no armar problema. No porque no veas lo que ocurre, lo ves con claridad, lo entiendes antes que otros, pero eliges paciencia en lugar de intervención. Te dices que no es el momento, que luego se ajusta, que no vale la pena tensar el ambiente por algo que en apariencia todavía es pequeño. La escena es sutil. Alguien toma una decisión que te afecta. No te la comunica directamente. Simplemente la menciona como un hecho. Tú escuchas. Sabes que podrías intervenir ahí mismo. Bastaría una frase, un gesto, una corrección leve. Pero decides no hacerlo. Sonríes, asientes, te guardas la incomodidad. La cortesía aquí no habla. Observa. Este es el cuarto momento en el que no ser cortés habría cambiado la estructura, cuando eliges silencio para conservar armonía inmediata y con eso legitimas algo que luego ya no podrás cuestionar sin parecer conflictivo. Porque lo que se deja pasar al inicio se convierte en norma con el tiempo, y la norma no se discute, se asume. La imagen central vuelve con otro peso. Ya no estás frente a una petición ni a un elogio, estás frente a una inercia. Un movimiento que avanza porque nadie lo detiene. Tú estás dentro de ese movimiento, no como autor, sino como parte. Y cuanto más tiempo pasa, más difícil se vuelve distinguir en qué punto dejaste de elegir. La cortesía silenciosa manda un mensaje claro aunque nunca lo formules. Esto es aceptable. No importa que por dentro te incomode. El sistema no responde a pensamientos, responde a comportamientos. Y tu ausencia de reacción se traduce en consentimiento operativo. Observa cómo cambia la percepción cuando intervienes tarde, cuando decides hablar después de varios silencios acumulados. Ya no suenas claro, suenas molesto, no porque lo seas, sino porque dejaste que la incomodidad se acumulara. Y ahora cualquier palabra parece una queja, no una posición. Este es el costo oculto de la paciencia mal colocada. Crees que estás evitando fricción. En realidad la estás trasladando al futuro, donde será más cara, más visible, más difícil de justificar. La cortesía no elimina el conflicto, solo lo aplaza hasta que ya no se puede manejar con elegancia. No ser cortés aquí no significa confrontar con dureza, significa interrumpir a tiempo, decir algo cuando todavía es pequeño, cuando aún se puede ajustar sin dramatismo, cuando la corrección se percibe como cuidado, no como ataque. Pero eso requiere tolerar una incomodidad breve ahora, en lugar de una erosión larga después. La escena se repite en muchos ámbitos. En acuerdos informales que se vuelven permanentes, en responsabilidades que se asignan sin discusión, en expectativas que se instalan sin consentimiento explícito. Siempre el mismo patrón. El que guarda silencio para no incomodar termina cargando con lo que otros decidieron. Hay una frase que suele justificar este comportamiento: no quiero problemas, pero los problemas no se evitan ignorándolos. Solo cambian de forma y casi siempre reaparecen en el lugar menos favorable para ti, cuando ya no tienes margen de maniobra. La imagen central se congela en un instante incómodo. Estás escuchando como alguien describe una situación como si siempre hubiera sido así, como si fuera obvia, como si tú hubieras estado de acuerdo desde el principio. Y en ese momento entiendes algo tarde. Tu cortesía pasada se convirtió en argumento en tu contra. Este cuarto momento no duele de inmediato. Duele cuando intentas recuperar espacio y descubres que ya está ocupado. Duele cuando hablar exige más energía que callar y empiezas a pensar que quizá no vale la pena. Ahí es donde la cortesía termina de hacer su trabajo. No te impide hablar, te convence de no hacerlo. La pregunta queda suspendida, sin dramatismo pero sin salida cómoda.
¿Qué estás dejando pasar hoy por educación que mañana ya no podrás corregir sin pagar un precio mucho mayor? El quinto momento aparece cuando la cortesía se confunde con lealtad. Cuando sigues ahí no porque el intercambio sea justo, sino porque irte o cambiar se sentiría como una traición. No a ellos, a la imagen que construiste de ti mismo, la del que aguanta, la del que no abandona, la del que cumple incluso cuando ya no conviene. La escena no es dramática, es rutinaria. Conoces el lugar, la dinámica, las personas. Sabes exactamente qué se espera de ti y qué no. Cumples con tu parte, siempre. Y con el tiempo notas algo que prefieres no mirar de frente. El equilibrio se rompió hace rato. Tú sigues dando. Del otro lado ya no hay el mismo cuidado. Pero sigues. Por costumbre, por historia, por no quedar mal. Este es el quinto momento en el que no ser cortés habría cambiado la trayectoria. Cuando permaneces por gratitud en un espacio que ya no te elige activamente. La lealtad, cuando no es recíproca, deja de ser virtud y se convierte en costo hundido. Y el costo hundido es una de las trampas más eficaces que existen. La imagen central vuelve con otro ángulo. La mesa es la misma, pero el reparto cambió. Tú sigues en el mismo lugar. Los demás se mueven, negocian, ajustan. Tú mantienes la forma. No porque no veas el desbalance, sino porque romperlo implicaría incomodidad. Implicaría decir, esto ya no funciona así. Y eso no encaja con la versión correcta y confiable que has sostenido durante años. Aquí la cortesía se manifiesta como sobreentrega silenciosa. Haces más para compensar lo que falta. Te esfuerzas más para que no se note la desigualdad. Y mientras más lo haces, más justificas tu permanencia. Porque aceptar que ya no es justo implicaría admitir que llevas tiempo perdiendo. No ser cortés en este punto no significa irte dando un portazo ni romper relaciones por impulso. Significa dejar de poner energía extra donde ya no hay retorno. Significa reducir la entrega sin anunciarlo. Dejar de anticiparte. Dejar de sostener el peso completo para que la estructura no se caiga. Porque si se cae sin ti, nunca fue compartida. Observa lo que ocurre cuando haces eso. El sistema reacciona. A veces se ajusta. A veces se revela. Pero siempre muestra algo que la cortesía prolongada ocultaba. Si al reducir tu esfuerzo todo colapsa, significa que tu rol no era valorado, era explotado. Y si se ajusta, significa que el límite era necesario desde hace tiempo. Este momento es especialmente difícil porque se confunde con carácter, con honor, con aguante. Te dices que eres fuerte por resistir, pero la resistencia que no cambia nada no es fortaleza, es desgaste. Y el desgaste prolongado no te hace respetable, te hace cansado. La escena se repite en relaciones donde ya no hay reciprocidad emocional, en trabajos donde el crecimiento se detuvo pero la exigencia sigue, en acuerdos que ya no evolucionan pero tampoco se cuestionan. Siempre el mismo argumento interno. Después veo, ahora no es buen momento, no quiero quemar puentes. Y mientras lo dices, el tiempo sigue pasando. La cortesía aquí te mantiene correcto ante los demás, pero en deuda contigo. Defiendes una situación que ya no te defiende. Explicas por qué sigues ahí cuando nadie te pidió que te quedaras. Y cuanto más explicas, más te convences de que no hay alternativa. La imagen central se congela en una escena incómoda. Te escuchas a ti mismo justificando tu permanencia, enumerando razones que ya no te convencen del todo. Sientes esa fricción interna que no se va. No es culpa, es conciencia. La conciencia de que tu lealtad se volvió un hábito, no una elección. Este quinto momento no exige una salida inmediata. Exige algo más incómodo, dejar de compensar, dejar de tapar el desequilibrio con cortesía, permitir que la realidad se muestre tal como es. Porque solo cuando se muestra, puedes decidir con claridad. La pregunta queda abierta sin dramatismo ni épica. Si hoy dejaras de ser tan leal, ¿qué se rompería realmente? ¿Y a quién estaría protegiendo esa ruptura? El sexto momento, y el más decisivo, aparece cuando eliges no corregir la percepción que otros ya tienen de ti. No porque sea correcta, sino porque corregirla ahora sería incómodo. Aquí la cortesía deja de ser gesto o palabra. Se convierte en omisión. Y la omisión, cuando se repite, escribe tu papel mejor que cualquier declaración. La escena es breve y pasa rápido. Alguien habla por ti. Asume tu respuesta. Decide en tu nombre con naturalidad. Él siempre puede. Tú no tienes problema con eso. Seguro se adapta. No lo dicen para provocarte. Lo dicen porque así ha sido.
Tú escuchas. Podrías intervenir. Bastaría una frase. Pero no lo haces. No porque estés de acuerdo, sino porque romper la expectativa ahora se sentiría brusco. Y eliges no ser brusco. Este es el último momento en el que no ser cortés cambia el futuro. Cuando permites que otros definan tu rol porque tú no lo corriges a tiempo. La percepción, una vez instalada, no se discute. Se opera. Y todo empieza a moverse en función de quién creen que eres, no de lo que decides hacer. La imagen central vuelve por última vez. La mesa, la conversación, el mensaje. Todo converge en una verdad incómoda. No te tratan como te mereces, te tratan como te presentas. Y cada acto de cortesía innecesaria refuerza una versión de ti que luego cuesta desmontar. Aquí la cortesía promete paz, pero exige algo a cambio, que aceptes el lugar que otros ya te asignaron. Al principio parece cómodo, incluso seguro, pero con el tiempo se vuelve estrecho. Te limita, te encierra en una identidad funcional para los demás y costosa para ti. No ser cortés en este punto no es confrontar ni dramatizar, es actualizar la señal, corregir una frase, ajustar una suposición, detener una inercia antes de que se vuelva definitiva, porque cuando esperas demasiado cualquier corrección parece un ataque, y ya no estás ajustando percepción, estás rompiendo expectativas. Este es el momento que separa dos caminos claros. En uno, mantienes la armonía externa y sigues pagando con autonomía interna. En el otro, generas fricción breve y recuperas posición. Ninguno es cómodo, ninguno es gratuito, pero solo uno te permite decidir sin pedir permiso. Aquí ya no sirve mirar atrás, no sirve enumerar todas las veces que fuiste correcto. El sistema no lleva memoria moral, lleva registro de conducta. Y cada vez que eliges cortesía donde hacía falta firmeza, refuerzas el mismo resultado. Cada vez que eliges no ser cortés cuando el costo es real, algo cambia. No mañana, no cuando tengas más claridad, no cuando estés menos cansado. Ahora, porque el precio de seguir siendo siempre correcto no se paga de golpe. Se paga en pequeñas renuncias diarias hasta que un día descubres que ya no decides nada importante. No hay alivio en esta conclusión, solo una sentencia clara, dura y recordable como debe ser. La cortesía mal colocada no te hace mejor persona, te hace más fácil de mover.